Consejo de la Judicatura hizo una interpretación conforme a la Constitución, artículo 30, y un tratado internacional que es el suscrito por México, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, sustenta y dice, no puedes. ¿Sí? La siguiente. Por lo tanto, veamos qué dice el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior. Dice, para ser juez de primera instancia en las materias civil, penal, familiar, etc., se requiere ser mexicano por nacimiento. Por lo tanto, lo tengo normado, lo tengo reglamentado. Necesito que sea mexicana por nacimiento. A ver, la pregunta es, aún así, ¿debimos haberle rechazado, sí o no? ¿Qué dirían? Ya que vieron la Constitución, ya que vieron la Corte Interamericana, ya que vieron de dónde está el fundamento jurídico, ¿hicieron bien o hicieron mal? ¿Violaron derecho humano o no violaron derecho humano? No violaron derecho humano. ¿Por qué? Porque hay una interpretación conforme a la Constitución y al Tratado Internacional. La siguiente. Pero, oh sorpresa, resulta que la Organización Internacional del Trabajo también tiene una convención y también está firmada por México. Y esta es el convenio sobre la discriminación al empleo y ocupación. Y en este caso, ¿sí?, México la suscribió y no fue revisado por quienes decidieron. Les falló esa parte. Buscamos que no haya discriminación en el trabajo. ¿Y qué dice esta convención? Para los efectos de este convenio, el término discriminación comprende cualquier distinción, exclusión y preferencia basada en motivos de raza, color, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades de trato de empleo y la ocupación. Es decir, eso que hicieron es discriminatorio y está firmado por México. Antes de que dijera eso, estábamos comentando que entonces una persona en estas condiciones, que un ejemplo, llegó de 10 años o X edad a este país y que se ha superado en este país, que su vida la tiene ya en este país, no va a tener mayores oportunidades en la vida o de realizarse profesionalmente, pues sí sería discriminatorio. Sí es discriminatorio, claro, bajo esta convención, ¿sí?, bajo este convenio, es discriminatorio. Es más, si fuera indocumentada sería discriminatorio, ¿sí? Además de que son universales, con el tema de la migración se plantea completamente la igualdad de posibilidades para las personas. Claro, ¿por qué? Porque nuestra Constitución garantiza los derechos humanos de toda persona que pisa suelo mexicano. No dice de los mexicanos nada más, también de los extranjeros. Y no dice que de los extranjeros que tengan documentos, sino de cualquier extranjero con documentos o sin documentos. Tienen los mismos derechos que cualquier mexicano, por lo tanto tienen derecho a tránsito. Es lo que quiso aplicar López Obrador. Ya están adentro aquí los 1000 guatemaltecos, centroamericanos y salvadoreños, pues ya no los puedo detener, ya están adentro. El pedir una visa es un sistema de control administrativo nada más de ingreso a un país, pero una vez que están dentro ya se aplica todo el derecho, ¿sí? En este caso, México, en su constitución desde antes decía, todo esclavo que pise suelo mexicano es libre por ese hecho, porque está garantizado ese derecho a la libertad en México, ¿sí? Entonces, esto cambia mucho las cosas. O sea, cuando queremos aplicar realmente el derecho, tiene impactos, y ya vieron el impacto político que tuvo con Donald Trump, el tratar de aplicar ese principio constitucional. Bueno, obviamente, al revisar esto, nosotros nos damos cuenta que es discriminatorio y que hubo una mala resolución. Debieron haberle permitido, ¿no?, que participara. Obviamente, pues eso botó para atrás las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que no es suficiente que revisemos un solo tratado internacional. Y aquí es donde viene lo complicado. Necesitamos saber claramente
¿Cuántos tratados internacionales tiene México que sean vigentes a nivel internacional, que sean vigentes en México, ¿no? Y que además se apliquen al caso específico que estamos analizando? Ahí es donde está la chamba dura, ¿no? Es donde te hace técnico, donde está el detalle fino, en donde tú puedes hacer cosas, proponer cosas, modificar, hacer cambios, sobre todo en materia legislativa, en donde nadie te los puede echar para atrás. Les decía yo el caso, por ejemplo, de las dos reformas a la Constitución que le hice al diputado Curi en esa época. Me habló corriendo su particular, pero de no lo conocí, Gustavo. Dice, oye, dice el diputado que si puedes venir a Jocopo porque ya le votaron para atrás las dos. Le dijeron que no pasan, ¿no? Pues ahí vengo corriendo, ¿no? Y ya entré y todo, terminó la sesión, al final, ¿no? Les pidió a los diputados, digo, oigan, dejen que les explique mis dos iniciativas que dijeron que no. Y obviamente pues ya me paré, les expliqué lo que era, ¿no? Y todos dijeron que sí, entonces ya pasó. La de seguridad humana. La otra, una reforma del artículo 33 constitucional para que conocieran el plan de desarrollo, porque tenemos un plan de desarrollo que nadie evalúa y el Congreso no lo conoce. Entonces yo le había puesto que se aprobaría el plan de desarrollo, no la evaluación del plan de desarrollo que se supone la hace finanzas, pero que el Congreso tenga la facultad de aprobar ese plan o la evaluación de ese plan. La oposición fue del coordinador de Morena, dijo, no, ¿cómo vamos a aprobar al gobernador eso? Digo, bueno, si el problema es una palabra, le cambiemos una palabra, y en lugar de aprobar que diga conocerá, el Congreso conocerá la evaluación del plan de desarrollo que se hace anualmente, ¿no? Y dijo, bueno, pues, con esa palabra no tengo problema, y pasó. Pero ahí es donde tú tienes que manejar, ¿no? Obviamente no refleja el conocimiento de esto atrás de lo que tú negocias, pero tú estás seguro de lo que estás negociando porque tienes el fundamento jurídico para hacerlo. Y entonces tienes la seguridad para explicar. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, siempre van a darle la preferencia a sus habitantes, no a los migrantes. O sea, en Europa, en muchos países, o sea, aunque tengan la misma, digamos, el mismo perfil de trabajo. En México sucede lo mismo, ¿eh? O sea, nuestro marco normativo dice que en igualdad de circunstancias, perfiles y condiciones, en igualdad entre un mexicano y un extranjero, se preferirá al mexicano. Eso lo hacen todos los países, ¿sí? El asunto es que, pues acá, aunque estés en desigualdad, pues, si el extranjero se lleva con un jefe, pues lo va a meter, ¿no? O el mexicano no se lleva con el jefe, pues lo va a meter. O sea, no tenemos un sistema de laboral muy eficaz en eso. Y es que también esas llaves de que el mexicano por nacimiento y cosas así, por ejemplo, aplica para los aspirantes a presidente de la República, gobernadores, etcétera, claro. Se hacía o se hace por protección de la soberanía, más que nada, porque se tenía o se tiene el temor tal vez de que si llega algún extranjero por naturalización a ciertos puestos, como en el caso de la persona que participó para magistrada, pudiera vulnerarse la soberanía nacional, que esa era la... Claro, que pudiera tener intereses, ¿no? Velados ahí. ¿Por qué? Porque se han dado. O sea, los soviéticos cómo metían niños a Estados Unidos y los hacían crecer ahí, y llegaban a cargos y se volvían espías, los activaban en la de grandes. Vean el caso aquí de California, ¿no? Con Schwarzenegger, ¿no? Pues nació en otro país, en Europa del Este, terminó de gobernador y si se ataluga más terminó de presidente ahí en Estados Unidos. Sí, es una parte de control, ¿no? de derechos que sean exclusivamente para aquel nacido en México. Hay algunos cargos, sí, el de presidente, pues debería, ¿no? El de gobernador no necesariamente. O sea, si tienes una persona que ha vivido aquí 40 años, ¿puede gobernar? Sí. Al final de cuentas hay un marco jurídico, normativo, programático, de gobierno por arriba de las entidades federativas. No tienen soberanía. Aunque la Constitución dice Estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, eso es una falacia. O sea, una falacia es una mentira que parece verdad, ¿no? O sea, no somos soberanos las entidades federativas, por eso somos entidades federativas. Arriba está la Constitución. Recuerden que el concepto de soberanía es que no hay un poder arriba de ti. En el caso de las entidades federativas, pues claro que hay otro poder, el poder nacional, ¿no? De la federación. Por lo tanto, no somos soberanos.
ahí sí podría haber esa posibilidad, ¿no? Bajo ciertos criterios, obviamente, pero se podrían establecer esos planteamientos. Se dan cuenta que no es sencillo aplicar el derecho, la protección de derechos humanos, y que la interpretación que tenemos puede estar viciada por el desconocimiento, y regularmente sucede eso. Mucho de lo que le estamos interpretando es porque desconocemos cómo debemos hacerlo y a qué debemos recurrir. Entonces, que la primera chamba que hay que hacer es bajar todos los tratados internacionales que ha firmado México y que ya están vigentes, y tener la claridad de estos. Súmenle a eso las 100 leyes estatales, más las 136 nacionales, más, ¿sí me explico? O sea, se requiere ser un técnico de derecho para esto. Obviamente, entre más se preparen, entre más le busquen, pues más completos van a ser sus planteamientos. La siguiente, díganme cuando sea la hora y media, porque yo me sigo derecho 5 horas y no me pagan. Si quieres podemos hacer un ¿Sí? en este punto que vas a empezar. Ah, bueno. Otro tema. Entonces, hacemos un recesito, ¿no? Sí. Ya se cansaron, perdón, nada más, ¿no hay preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? Un pequeño comercial. Todas y todos se registraron ya en las hojitas. Bueno, nos está funcionando bien el estar trabajando en el chat de WhatsApp. Ahí les vamos a subir también la presentación del doctor Lauro para compartirla con ustedes, porque a veces están tomando fotos. Ya está también en el WhatsApp la presentación anterior del ponente de antier. De todas maneras, si alguno por alguna razón no la puede bajar ahí, pues se las proporcionamos por correo electrónico. Creo que funcionó mejor en el grupo de WhatsApp que en el mail. Entonces, bueno, ahora añadimos a quienes se han integrado. Vamos a tomar café. Perdón, y cuando se las den la mía, úsenla para también exponer esto. Ustedes pueden replicar esta información, úsenla. Nada más quítenle el audio por si no. Vas a leer el boche de Kelly. Café.